Buenas tardes, la paz de Cristo para mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga amigos, conocidos, familiares. Acompáñenos a una lectura más de la palabra del Señor a través del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3. La escritura dice: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén, gloria a Dios. Solo un versículo hemos leído en esta tarde. Yo le doy gracias a Dios porque me da la gracia y la misericordia de poder meditar en su palabra. Amén. Hoy en la mañana estaba platicando con un amigo, ¿no? Él se considera cristiano, ¿no? Asiste a una corriente, una entidad religiosa. Pero está pasando por un mal momento, ¿no? Familiar enfermo. Creo que su esposa me estaba comentando, ¿no? Preguntó que si en mi iglesia, ¿cómo le hacen para poder combatir a un demonio o algo así, ¿no? Es como yo le pude entender. Entonces, lo que yo le dije, ¿sabes? Amigo, le digo, perdón, le dije, en mi iglesia no hacen ese tipo de cosas, ¿no? En mi iglesia lo que más comúnmente hay es la predicación del evangelio, ¿no? Más que nada predicar el evangelio. Yo le había considerado unos versículos, pero luego recapacité, ¿no? Y mejor empecé a hablarle directamente que cuál es la verdadera condición del ser humano, ¿no? La verdadera condición del ser humano es estar destituido de la gloria de Dios. Prácticamente ser enemigo de Dios es equivalente a ser siervo de Satanás, hijo de Satanás. Mas, sin embargo, ya después que le pude compartir esa parte, ¿no? Es primordial que las personas sepan cuál es la condición natural de nuestra naturaleza. Por parte de nosotros, desde que nacemos, estamos destituidos de la gloria de Dios y todos deberíamos ir al castigo eterno. La paga del pecado es muerte. La persona que se va de este mundo sin haber recibido, sin haber creído en el evangelio, sin haber recibido la salvación a través de creer que Jesús murió por nuestros pecados, pues solo tiene un destino, el natural: ir a la condenación eterna, prácticamente al infierno. Ya después estaba comentándole, ¿no?, la verdadera condición de nosotros. Entonces ya ahora sí poderle plantear y poderle ahora sí que predicarle el evangelio, ¿no? Pero no hacía grandes rasgos, porque la palabra de Dios dice también que no demos lo santo a los perros. También dice la palabra que no des las perlas a los cerdos. ¿A qué representa esto, no? Representa a todos los religiosos, vaya. Eso está escrito en el libro de según San Mateo capítulo 7. Entonces, posteriormente, yo también le daba una palabra que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 31, que los que esperan en Jehová no se cansarán, ¿no? Igual hay una palabra que está en Oseas capítulo 6, versículo 1, que Jehová curará. O sea, esa es una gran promesa. Pero primeramente, ¿qué tiene que pasar con la persona? Primeramente, la persona tiene que creer, tiene que recibir la salvación, porque el común de las personas todo el mundo busca un gran milagro. La verdadera naturaleza de nuestra carne es estar aquí en este mundo. Cuando la palabra de Dios dice que la ciudadanía de los justos es el reino de los cielos, dice la escritura según San Mateo capítulo 25, versículo 46. Y estos irán a la condenación eterna, mas los justos
a la vida eterna. Entonces yo le decía a aquel amigo y le prediqué el evangelio. Bueno, Dios le predicó el evangelio, no Oscar, Dios. Y yo le decía que el gran milagro, la gran curación que puede tener el humano es recibir la salvación. Es lo más importante. Después de que recibamos la salvación de nuestro espíritu, nuestro alma, porque a eso vino Jesús, a morir por los pecados de toda la humanidad. Para Jesús es más importante decirte, tus pecados te son perdonados, a decirte, anda, ve y levántate. Y lo hizo. Pero ¿qué quiere el común de las personas? El común de las personas quieren milagros físicos, pero se olvidan de la gran parte, la más importante. ¿A dónde vamos a ir después de que dejemos este cuerpo si no recibimos la salvación a través de creer que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras? Yo les hacía ver a aquel amigo qué es lo más importante. Yo no sé de qué manera, de dónde sacan eso de que exorcismos y endemoniados. Si tú no has recibido la salvación a través de creer que Jesús murió por tus pecados, tú sigues siendo siervo de Satanás, sigues estando endemoniado. Pero para el común de las personas, ¿quién es el endemoniado? El que le escurre espuma por la boca y hace una infinidad de cosas. No, nuestra naturaleza real es ser siervos de Satanás. Palabras más, palabras menos. Para el común de las personas esto es un gran choque, porque Dios no puede tener hijos pecadores. O eres hijo o eres pecador. Y los únicos que pueden escuchar la voz del Hijo de Dios son los muertos, los que están destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 25. Viene la hora y ahora es cuando los muertos escuchen la voz del Hijo del Hombre, y los que le escuchen tendrán vida eterna. Jesús vino a este mundo a morir y darnos la reconciliación con Dios. El pecado del mundo por un hombre, Dios se separó de la humanidad. El obstáculo entre la humanidad y Dios es el pecado, pero Dios nos volvió a dar la identidad, Dios con nosotros, que traducido es Emmanuel. En esta tarde hemos considerado el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No dijo, y Dios creó la luz, no. ¿A quién representa esta luz? Esta luz, desde el libro de Génesis, representa a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios separó a la luz y a las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. ¿Por qué? Porque ¿cómo estaba la tierra? En el versículo 2 vemos que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Así estaba el corazón de los hombres, el corazón de Oscar. Pero cuando tú crees en la palabra que Jesús murió por tus pecados, esa luz elimina esas tinieblas. Es como cuando hay un cuarto oscuro y tú prendes la luz, se va la oscuridad, las tinieblas, ¿cierto? De la misma manera, cuando uno cree en la palabra y cree que esa luz es nuestro Señor Jesucristo, entonces puedes
pasar de las tinieblas en las que te encuentras naturalmente a la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que me acompañen, y si tienen Biblia mucho mejor, y leamos el libro de San Juan capítulo 8. Sí, San Juan capítulo 8, versículo 12, ya para terminar. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, esa luz que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 3, es nuestro Señor Jesucristo. Esa luz es la que vino a dar vida a nosotros. Y si andamos, como dice, el que sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. ¿Por qué? Porque a través de Jesús nosotros tenemos luz de vida. Él es la luz del mundo. Y todo aquel que lo sigue tendrá luz para vida eterna. Mas, sin embargo, muchas veces, aún viéndolo y leyéndolo, no creemos, porque es la verdadera naturaleza de la incredulidad del ser humano, ser incrédulos a la palabra, el no creer en Dios, el no creer en su palabra. Eso también lo llama pecado la palabra. En San Juan 16:9 dice la Escritura: pecado por cuanto no creen en mí. Entonces yo le decía a aquel amigo, le mostraba los versículos. Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice que porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Salvación de qué? De tus pecados. Evangelio traducido son buenas nuevas. Y en el libro de la carta de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, nos dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí está resumido el Evangelio en su totalidad. Ya Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por sí mismo. También lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Yo hasta aquí voy a compartir. Le doy gracias a Dios por las personas que estuvieron, y más que nada este live, este perfil es para que las personas conozcan el verdadero evangelio y puedan recibir la salvación. El tiempo es corto, nuestro Señor Jesucristo está a nada de regresar, pero va a regresar por su pueblo, por los que lo esperan, pero sin relación con el pecado, porque la primera vez vino por los pecadores al arrepentimiento. Entonces yo te invito a que te sigas conectando día tras día, de 10 a 15 minutos. Estamos compartiendo la palabra. Dios les comparte la palabra para que ustedes puedan creer a esa palabra, puedan salir de la potestad de las tinieblas y pasar a la luz, como dice Jesús, y van a tener vida eterna. Amén. Acompáñame con una oración y despidamos esta bonita lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde porque maravillosamente tu palabra desde el libro de Génesis vemos plasmado en el versículo 3 del capítulo 1 a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y sea la luz, y fue la luz, aquella luz que vino a este mundo a alumbrar a todo hombre, ¿no? A quitar de en medio las tinieblas a través de esa luz de vida. Y esa luz de vida nos da a nosotros, Señor, cuando nosotros creemos a la palabra y pasamos de la potestad de las tinieblas en la que estábamos naturalmente a la luz de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso todo es a través de creer que Jesús murió por nuestros pecados. Padre, te pido en esta tarde por cada una de las personas que escuchen tu palabra, Señor, ten misericordia de ellas y haz todo lo posible para que las personas
puedan creer a tu palabra y puedan recibir la salvación. Padre, el tiempo es muy corto, te pido por cada uno de los siervos de la misión, ten misericordia y dale su gracia para que sigan avanzando en este camino de fe. Padre, te pido por la ciudad en la que me encuentro viviendo, la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Bendícela y llénala de misericordia, Señor. Padre, también te pido por cada uno de mis hermanos que están conmigo en este momento orando. Llénalos de gracia, bendíceles su vida, bendíceles su familia, Padre. Y te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.